Las fuerzas militares y la policía dieron el primer golpe contra el narcotráfico en este 2013. Desmantelaron un laboratorio que producía 500 kilos de cocaína al mes. El complejo cocalero fue descubierto en el departamento del Bichada. Esta es la zona de la inspección de Sunape en Cumaribo, Bichada. Por aire, río y tierra llegaron los hombres de la FARC, el ejército, la armada y la policía. El objetivo, el más grande complejo cocalero del Bichada en el último año. Un centenar de soldados rodearon el área e ingresaron. Allí se descubrieron 12 estructuras para el secado, prensado y exportación de cocaína de la más alta pureza. El comandante de la Fuerza de Tarea Ares, coronel Jesús Garzón, reveló detalles de este complejo. Este complejo tiene una capacidad de producción de media tonelada mensual. El comandante de la Fuerza Aérea dijo que estos complejos son cuidados por las FARC. Allí delinquen diferentes grupos, especialmente el Frente 16 de las FARC, el Frente Primero de las FARC y grupos al margen de la ley. Y destacó los logros de la Fuerza de Tarea en los últimos 10 meses. Sus resultados son más de 19 laboratorios en operaciones conjuntas en el área, en el sector del Bichada, cerca de 5 toneladas de hoja de coca y más de 20.000 galones de combustible e insumos químicos. En el 2012, la Fuerza Aérea inutilizó 69 aviones que iban a ser utilizados para el narcotráfico. 19 de ellos fueron capturados en el exterior. Soy Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Y mucha atención que hay alerta roja en gran parte del territorio nacional por los incendios forestales y por las heladas de esta época. Tenemos reportes en vivo y las recomendaciones del director del IDEAM, Ricardo Lozano, que nos acompaña en estudio. Estaremos con él en breve, pero vamos primero a Cajicá, donde se reactivó un incendio que ha consumido varias hectáreas de bosque. Allá está Karen Acero. Karen, ¿qué pasa hasta ahora? Vanessa, muy buenas tardes. Hace exactamente 2 horas se reactivó el incendio aquí en zona rural del municipio de Cajicá, en un sector conocido como el Mirador de la Cumbre, luego de haber sido controlado por los bomberos en horas de la mañana. En estos momentos el incendio se extiende por la parte alta de la montaña y los bomberos siguen trabajando para controlarlo. A continuación les mostramos cómo han trabajado los organismos de emergencia durante las últimas horas. El incendio consumió 5 hectáreas de bosque nativo. Una de las cosas que nos preocupa es que aquí tenemos algunos sectores donde se nos pueden volver incendios subterráneos. Por eso ayer se trabajó continuo, ya que pues de noche no es que sea muy fácil trabajar. Yo sentí una bulla, estaba abajo en el ganado, los muchachos gritando, ¿no? Y estarían jugando, que decían que auxilio, auxilio. Bueno, no le paré bola a eso. Cuando a la media hora fue que miré la fogata. Las labores fueron suspendidas a las 4 de la mañana. Luego, los bomberos comenzaron a apagar los puntos calientes que aún estaban activos, pero hacia las 11 de la mañana las llamas volvieron a aparecer. Una de las hipótesis que se maneja es que el incendio fue provocado. Se va a investigar las causas del incendio, ya que por la tardía en que se presentó, fue muy difícil detectar las causas que se dieron. Iván Darío Valenzuela, director de bomberos de Cundinamarca, asegura que se debe tener cuidado por esta época con los paseos de olla, pues muchas veces la gente no apaga las fogatas. Desafortunadamente, así como lo vemos los cielos despejados, también hay fuertes vientos. Y esto levanta las brasas y son las que nos están ocasionando los incendios forestales. Lo mismo el reguero de botellas o latas vacías que dejan, nos crean el efecto lupa. A esta hora los organismos de socorro trabajan para controlar este incendio. Las autoridades aseguran que las altas temperaturas y los fuertes vientos es lo que genera la reactivación del incendio. En los primeros días del 2013 se han presentado incendios forestales en los municipios de Sutatausa, Susa, Cogua, Nilo y aquí en Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, y ya han consumido más de 90 hectáreas de bosque. Y mucha atención porque se acaba de confirmar que para controlar este incendio se utilizará el Bambi Bucket, que es un sistema en una gigantesca bolsa que se carga con agua y con retardante químico para lanzar sobre las llamas desde un helicóptero. Para terminar, la alerta roja por incendios forestales aquí en Colombia está en la región Caribe, en la Orinoquía y en la zona centro y norte de la región andina. Por el momento, esa es la información desde Cajicá. Karen Acero, Noticias Caracol. Karen, es que apenas en 3 días de este 2003 los bomberos ya reportan 12 incendios forestales en el país. Es preocupante y por supuesto hay que acatar las recomendaciones de las autoridades. Y el IDEAM también activó la alerta roja en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño ante la posibilidad de heladas. En el altiplano cundiboyacense, las bajas temperaturas comenzaron a afectar a los campesinos. En el sector de El Rosal, al occidente de Bogotá, está Juan Jacobo Castellanos. ¿Qué consecuencias hay en las fincas lecheras? Buenas tardes, Juan. Hola, José Fernando, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. La consecuencia ustedes la pueden ver.
pastos quemados, es decir, la producción de leche al piso. Los medianos y pequeños productores de leche en esta zona del occidente de Bogotá, de la sabana de Bogotá, nos dicen que su gran preocupación es que no tienen cómo regar estos potreros. Las bajas temperaturas están dejando a las fincas sin pastos para la producción lechera. Que se muere el pasto y se acaba todo, queda mantener el ganadito con solo concentrado. Don Tirso Pinilla, finquero de la zona, dice que la producción de leche ha caído en un 75%. Pues si se acaba 15 cantinas, saca 5. Porque no es para más el pasto o el sol o lo que sea. Fanny Peña es administradora de una finca, dice que la caída en la producción de leche está afectando el ingreso de los campesinos. Los que tienen el ganadito pues siempre se les baja un ingreso bastante alto porque pues de eso vive mucha gente. En esta zona de la sabana de Bogotá rezan para que llueva. Y llueve, eso es una lotería, porque pastico algo retoña. Según el IDEAM, la temporada seca en Colombia se extenderá hasta el próximo mes de marzo. Mire, los datos de las bajas temperaturas son realmente dramáticos. Ayer en la sabana de Bogotá la temperatura más bajita se registró en Suba, 0.2 grados centígrados. Esta madrugada el IDEAM registró en los termómetros 0 grados en el municipio de Sopó y en el municipio de Mosquera, muy cerca de donde estamos. Eso quiere decir que son inminentes las heladas. Vuelvo con ustedes. Gracias, Juan. Es Juan Jacobo Castellano reportándonos desde la sabana de Bogotá, y es que precisamente para tratar de entender más sobre el clima en el país nos acompaña aquí en el estudio el director del IDEAM, Ricardo Lozano. Doctor Lozano, gracias por estar aquí con nosotros. Vanessa. Vamos a hablar primero que todo de los incendios. ¿Cuáles son las regiones del país más propensas a los incendios y por qué suceden, como el que vimos ayer aquí en Bogotá, en Cajicá y también en La Calera? Ok, Vanessa, sí, importantísimo recordar que durante el año pasado aquí en Caracol advertimos a todo el país la llegada de esta temporada tan seca, ¿no? Entonces gran parte del territorio nacional está viviendo precisamente sus efectos, como en la región Caribe, la región andina, principal el centro y norte de la región andina y toda la región de la Orinoquía, obviamente ocasionando que a mediodía tengamos temperaturas tan altas y que se provoquen los incendios, ¿no? Esto es incendios. ¿Cómo evitar que sucedan incendios? Bueno, primero que todo, ahorita en los paseos de olla, en las épocas de vacaciones, que las familias no hagan fogatas, que las basuras, los residuos que dejan, eso puede provocar un incendio. Entonces, evitar vidrios, latas, cerillas, inclusive, que pueden provocar un incendio, y también reportar de manera inmediata, apenas veamos una columna de humo, reportarlo a la Cruz Roja o a los bomberos. Por dicho, no subestimar cualquier humo. No, estamos en plena temporada seca y solamente esta mitad de marzo. Pues, pero estamos en temporada seca, pero como acabamos de ver a Juan Jacobo Castellanos informándonos y a Karen Acero, estamos también en época de heladas. Sí. ¿Por qué esta combinación? Siempre la temporada seca viene acompañada de altas temperaturas a mediodía y también de muy bajas temperaturas en la madrugada. Entonces, cuando tenemos mucho calor que lo absorbe el suelo, a la madrugada se libera ese calor y caen las temperaturas, especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Estos son los departamentos clave en términos de helada. ¿Cómo prevenirlos? Bueno, importantísimo, nuestros amigos campesinos, conservar la humedad de los suelos, hacer el riego donde se pueda hacer el riego. Inclusive algunos campesinos utilizan antorchas para conservar la temperatura, pero hay que tenerlo controlada, ¿no? Ojo con las antorchas porque hay que tenerle seguimiento y control. Entonces, esas son las recomendaciones especialmente para los campesinos de la sabana, de Boyacá, de la sabana cundiboyacense y de Nariño frente a las heladas. Vamos a hablar ahora de las sequías. Es muy contradictorio todo lo que está pasando porque hay incendios, hay heladas, pero también hay sequías en el país. ¿Dónde y por qué en su mayoría? Bueno, Vanessa, es importantísimo que el análisis lo hagamos teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado. Recordar que el año pasado tuvimos ese inicio de fenómeno del Niño y nos provocó que la mayoría del territorio nacional estuviera muy seco, que no lloviera lo que esperábamos en octubre o en noviembre, y por eso gran parte del territorio, los ríos están muy secos. Cuenca del Magdalena, niveles muy bajos, cuenca del río Cauca, inclusive las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Piedemonte Llanero estamos teniendo niveles muy bajos que obviamente también causa desabastecimiento en los acueductos, inclusive en los embalses, ¿no? Sí, un consejito para que cuidemos los ríos. Aprovechemos las lluvias, todavía tenemos lluvias en horas de la tarde, especialmente en la región occidental, región del Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, porque de alguna manera van a seguir las sequías solamente hasta marzo. ¿Qué sigue después de esta época? Estamos en época de heladas, de incendios y de lluvias. Sí, entonces
Esta condición tan seca del territorio se va a permanecer hasta mitad de marzo, cuando llega la gran primera temporada de lluvias de marzo, que se extiende por abril, por mayo y hasta mitad de junio en gran parte del territorio nacional. Bueno, pues muchas gracias, doctor Lozano, por estar aquí Vanessa, tratando de explicarnos para que podamos entender todo esto que pasa con el clima en nuestro país. José tiene más información. Una embarcación con 50 pasajeros zozobró en aguas del río Quito a 1 hora de Quibdó, en el departamento del Chocó. 2 personas perdieron la vida en la emergencia. Hablamos con algunos de los pasajeros y nos contaron lo ocurrido. Los 48 sobrevivientes de la embarcación que se hundió en las caudalosas aguas del río Quito llegaron a Quibdó y contaron cómo fue su angustiosa experiencia. Bueno, apenas se hundió el bote, cogí al ser la niña y ya estaba a punto de llegar y un señor cogió y me la sacó una vez y me salí yo también. Según los testigos, el bote en donde viajaban 50 pasajeros chocó contra una piedra, lo que hizo que se volteara. Yo vi cuando la gente también iba luchando, pero yo tenía que luchar ya a mi hija además, porque ella traía salvavidas. En el hecho, un menor y un adulto, ambos padre e hijo, perdieron la vida al caer en las profundidades. Como él trató de salvar al hijo, ninguno de los dos pudieron salir. Otra emergencia se registró en las últimas horas, esta vez en el municipio del Medio San Juan. Una embarcación con 30 personas a bordo se hundió en el río del mismo nombre, pero por fortuna todos sus ocupantes salieron ilesos. 1:26, y cada día más frecuente que las madres se vuelvan fugitivas cuando se llevan a los hijos fuera del país sin permiso de los papás. De acuerdo con una fundación que apoya a los afectados por estos casos, la situación ha llegado a tal punto que se debe ordenar a las mamás que regresen al país, pero con órdenes judiciales. Algunos padres de familia han tenido que convertirse casi que en detectives en busca de sus hijos, porque sus parejas o exparejas han sacado a los menores del país sin su permiso. Ese es el caso de Camilo, quien no sabe en dónde vive su hijo ahora y reserva su identidad para no alertar a su esposa en la búsqueda que ya inició hasta por las redes sociales. Me entero porque le envié una foto a una amiga de mi hijo y se encuentra en otro país. No sé en dónde, pero se encuentra en otro país. Pero por un fallo de la Corte Constitucional señala que se deben respetar por igual los derechos de los padres y las madres y por lo tanto ordena el retorno del menor al país en un término de 15 días. La Fundación Padres por Siempre, que asesora a los padres en estos casos, señala que ha encontrado situaciones en las que se evidencia la crueldad de las madres. Somos de alguna manera muchos padres, ¿cierto?, víctimas indignas, ¿cierto? Y no se nos hace tanto caso al sufrimiento, al dolor. Y de acuerdo a la Fundación, en algunos casos, las mujeres son arbitrarias. Yo no alcanzo a entender qué percepción, qué idea, qué maldad, ¿cierto?, pueda estar pretendiendo la madre, ¿cierto?, si ama a sus hijos. El Bienestar Familiar asegura que se han realizado 120 casos de restitución internacional en el último año para obligar a las madres a que retornen al país con los hijos. Y en Cartagena avanzan las obras de construcción de un túnel que causa polémica no solo por el retraso de las obras, sino por su diseño. Ronald Avellaneda, ¿dónde está el polémico túnel y cuáles son las críticas más frecuentes a los trabajos? El polémico túnel está ubicado en la entrada sobre la vía al mar al barrio Crespo. Es la única entrada sobre la vía que tiene hacia la ciudad de Cartagena las personas que lleguen de otros lugares, por ejemplo de Barranquilla o incluso de Santa Marta. Las obras avanzan. La comunidad asegura que los estragos que está ocasionando, más que todo por la polución y demás, se mitigan, pero que siguen viéndose afectados. Los ingenieros expertos de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar aseguran que la obra es muy costosa, que no se vislumbró otra alternativa, ampliación de la vía o incluso, ¿por qué no?, alternarla con otras para no tener que hacer el túnel, que tiene una extensión de 2 kilómetros, un costo de 133.000 millones de pesos y que inició desde el año 2010. Nos ha comentado el ingeniero encargado de esta obra, el coordinador del consorcio Vía al Mar, que esta obra va a terminarse a más tardar entre junio y julio del 2014 y que las dimensiones o el ancho de este túnel a 4 carriles, uno de ida, uno de vuelta, tiene 21 metros de ancho, que esos reparos evidentemente se están analizando y que por el contrario, eso que dicen que no cabe un vehículo se va a desvirtuar cuando se le permita
entrar a los medios de comunicación. Por cuestiones de seguridad no podemos ingresar más atrás porque según ellos aún las obras no pueden, digamos, verse a la luz pública, pero los reparos son de muchos ciudadanos que aseguran que el túnel no tiene las dimensiones exactas. Sin embargo, nos han comentado que se está trabajando para mostrar esa queja y vislumbrar la solución que de una u otra manera va a darle a esta entrada al barrio Crespo, que tiene muchos trancones, sobre todo en temporadas turísticas como la que estamos viviendo ahora inicio de año. Otro tema importante en la ciudad de Cartagena que ha colmado toda la atención de las autoridades tiene que ver con las seguidillas de casos de suicidios. En las últimas semanas se han presentado varios casos que mantienen a las autoridades muy alertas. Los 8 casos de suicidios presentados en la última semana de 2012 e inicios de 2013 prendieron las alarmas en Cartagena. El más reciente caso ocurrió en el sector de Boca Grande, donde un hombre de 54 años se lanzó desde el 7º piso de este edificio. Noticias Caracol consultó a la coordinadora de salud mental de la S Hospital Cartagena sobre las principales razones que llevan al suicidio. Cuadros depresivos, ¿sí? Esquizofrenias, personas de pronto que no tuvieron adherencia a un tratamiento médico psiquiátrico, ¿ya? Y entraron en crisis, otras de pronto por problemas a nivel familiar. Esta entidad de salud trabaja para prevenir el suicidio con aquellas personas que intentaron quitarse la vida en épocas como el fin de año. Hacemos visitas domiciliarias a estos pacientes y miramos a ver cuál es la dinámica familiar, cuáles son los tratamientos que ellos están siguiendo. Este es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Alcaldía de Cartagena. Funciona a las 24 horas. Personal especializado que atiende todo tipo de llamadas, incluso apto para asesorar psicológicamente a quien lo necesite. Y hemos notado que en los últimos años se han venido presentando casos de intentos de suicidios en niños entre los 8 a los 12 años. El año anterior, más de 1000 personas solicitaron ayuda a psicólogos. Sin embargo, 35 se quitaron la vida en Cartagena. Para finalizar, hay que recordar que toda esta asesoría de expertos, incluso personas que tienen conocimientos en casos de intoxicaciones y demás, se da de manera gratuita. Simple y llanamente el ciudadano que lo requiera hace contacto con esta línea y de una u otra manera van a estar asesorándolo porque hay que evitar que se sigan presentando estos casos en la ciudad de Cartagena. Gracias, Ronald Avellaneda. Cambiando de información, después de que comprobamos que en algunas estaciones de servicio los precios de la gasolina no bajaron a pesar del anuncio del gobierno de reducirlos en 208 pesos, Noticias Caracol consultó hoy a la Superintendencia de Industria y Comercio para saber si finalmente las estaciones están o no obligadas a reducir esos precios. Esto fue lo que encontramos. Entonces la Cámara de Representantes acogió la propuesta del gobierno, que es bajar solo en 200 pesos el precio de la gasolina. De esta manera, el gobierno nacional anunció al país la reducción en el precio de la gasolina desde el 1 de enero de 2013. Pese al anuncio, en algunas estaciones de la capital no se ha realizado el descuento. Por eso consultamos a la Superintendencia de Industria y Comercio para que nos explique por qué las estaciones de gasolina están en libertad de acatar o no el precio de referencia, que es de 8.493 pesos. Es decir, las estaciones pueden fijar libremente el precio de gasolina que les corresponda. Sin embargo, hay municipios que sí deben cumplir con la reducción. En las ciudades de frontera y en las zonas de orden público el precio es regulado y ahí sí tienen que cumplir lo que diga la resolución correspondiente. La superintendencia está vigilante en las 25 principales ciudades del país para que la libre competencia se cumpla. Según Alejandro Giraldo, esta libertad genera mayor disminución en los precios de los combustibles, porque las estaciones que reducen sus precios seguramente tienen mayor afluencia de clientes. Ya hay un problema de que no hay competencia, que las bombas de servicio se ponen de acuerdo para no reducir la gasolina, y hay un problema ahí de una práctica comercial restrictiva, que es un acuerdo anticompetitivo. Por eso, también con un precio mucho menor al sugerido por el gobierno, usted está en la libertad de elegir dónde tanquea su vehículo. En Cali hay polémica porque después de 4 días de haber concluido la Feria de Cali, aún no retiran las graderías que se instalaron en la autopista sur, lo que afecta a los comerciantes y también a los habitantes del sector. Carlos Gutiérrez, ¿qué dicen los organizadores del evento? José, buenas tardes. Lo que han dicho es que este trabajo de desmonte de estas graderías y de estas tarimas se está realizando en 3 etapas y garantizaron que mañana en horas de la tarde el tráfico vehicular por este punto de la capital del Valle del Cauca se habilitará mañana en horas de la tarde.
Luego de 4 días de culminar la Feria de Cali, habitantes y comerciantes de la autopista sur entre carreras 53 y 44, donde se instalaron 9 graderías metálicas, se quejan porque las estructuras no han sido retiradas en su totalidad, afectando, según ellos, su movilidad. La seguridad, por lo menos a mí me recoge la ruta del bus allí y tengo que venir hasta acá porque por la gradería se pueden estar vándalos. Conductores que transitan a menudo por el sitio dicen que han tenido que buscar salidas alternas para llegar a la autopista. Aquí al otro lado, por ejemplo, hay una calle donde hay que buscar el andén para buscar salida. Rodrigo Jotán, director de Corfecali, entidad encargada de organizar la feria de la ciudad, aseguró que 81 personas están dedicadas al desmonte de las estructuras. Añadió que el proceso se hará en 3 etapas. Hacer el desmonte entre esta zona, que es carrera 47A, hasta la 50, y mañana van a trabajar en el tramo de 50 a 53. Expresó que este viernes en horas de la tarde la vía en sentido sur-norte quedará totalmente habilitada. Y el fin de semana se continuará ya con el desmonte de todo el tramo que está sobre el separador, que ahí no hay impacto, digamos, hacia la parte residencial. 500 millones de pesos le costó a Corfecali el monte y desmonte de estas graderías y 2 tarimas para una capacidad de 16.000 personas por evento. Y entre otras noticias de la capital del Valle del Cauca, las autoridades viales de la ciudad están tras la búsqueda de una cámara fotomulta que se extravió luego de un accidente de tránsito que se registró en el oriente de la capital vallecaucana. Esta fotografía fue tomada minutos después del accidente ocurrido hacia las 2 de la mañana en el oriente de Cali. Según el secretario de Tránsito Alberto Haddad, cuando los policías llegaron al lugar ya se habían robado la cámara de fotomulta ubicada en este cruce de la avenida Ciudad de Cali con diagonal 15. Se estrelló contra un poste donde estaba una de las cámaras, el poste cayó y en el momento de la confusión pues se robaron la cámara. Una tristeza que se robe una cámara porque cuyo valor son 85 millones de pesos, pero no le sirve sino a nosotros. De modo que pues yo agradecería mucho que devolvieran la cámara. El funcionario señaló que el accidente ocurrió al parecer por fallas mecánicas del taxi. La prueba de alcoholemia negativa, no, quedó muy aturdido y muy preocupado porque el golpe fue muy fuerte. La policía busca a los ladrones de la cámara de fotomultas. Dice el secretario de Tránsito de la ciudad que en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca están instaladas 30 de estas cámaras fotomultas, al igual que hay en Cali 5 cámaras fotomultas que son móviles. Cada uno de estos equipos tiene un valor superior a los 80 millones de pesos. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Y Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano al que Canadá podría exportar armas de fuego de alta capacidad. Armas que están prohibidas en ese país. Canadá es el número 12 en el mercado militar en el mundo, pero hace parte de los acuerdos internacionales de la OTAN que le impiden usar armas como las que en adelante le podrá vender a nuestro país. Armas calificadas como prohibidas allá en Canadá. ¿Eso qué significa? Son para las Fuerzas Armadas, única y exclusivamente. Son armas de uso restringido para las Fuerzas Armadas. La prensa canadiense registró la noticia, pero también sobresaltó el historial de violencia que hay en Colombia, con un conflicto de medio siglo con las FARC y constantes violaciones a los derechos humanos. A pesar de su impresionante crecimiento económico, Colombia continúa sufriendo serias violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, más sindicalistas son asesinados en ese país que en cualquier otro, dice este medio. Según el gobierno de Canadá, este nuevo permiso abre nuevas oportunidades de mercado a los residentes de Canadá, con la oportunidad de explorar y competir por contratos en Colombia. Ahora bien, el permiso está dado. Lo que no está confirmado es si el Ministerio de Defensa adquirirá este tipo de armamento. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Hace pocos momentos hablé con la viceministra de Defensa para Estrategia y Planeación, Diana Quintero, y me dijo vía telefónica que el gobierno colombiano no pretende comprar este tipo de armas. Explicó que en un reciente acuerdo con Canadá se acordó la compra de helicópteros y también la compra de vehículos mecanizados con un blindaje extraordinario con el que se busca mayor protección para los soldados. Pero para poderle vender a Colombia ese blindaje era necesario incluirlo en la lista especial de armas que están prohibidas en Canadá. En las últimas horas se registró un importante robo de armas en la frontera entre Ecuador y Colombia. Vamos con Samara García desde nuestra sala de redacción con la información internacional. Samara, ¿qué es lo último? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Las autoridades ecuatorianas se encuentran preocupadas luego de que desconocidos se robaran armamento militar que hacía parte de la dotación de los soldados que patrullan la frontera norte que limita con Colombia. Este es el informe de nuestra cadena aliada Ecuavisa. El robo de armas en un destacamento militar ecuatoriano hizo que las patrullas nacionales se movilicen por toda la zona de frontera con Colombia en búsqueda de los responsables. El hecho ocurrió en el destacamento César Villasís, ubicado en el sector de Sanzaguari, en el cantón de Putumayo, provincia de Sucumbíos, frente a territorio colombiano, controlado por la guerrilla. Desconocidos aprovecharon un descuido del personal de guardianía militar e ingresaron silenciosamente a la bodega del destacamento César Villasís. De ahí se sustrajeron todas las armas que pudieron. Hasta el momento se desconoce la cantidad de material bélico que desapareció. A través de un boletín de prensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que la 4ª División del Ejército presentó la denuncia ante la Fiscalía para que investigue esta desaparición del armamento. Además, la 4ª División del Ejército dispuso que se refuerce la presencia militar y que se efectúen retenes móviles en las vías y ríos cercanos a dicho destacamento. El objetivo es determinar la identidad de quienes burlaron a los custodios de nuestra frontera. Y para conocer lo que es tendencia a esta hora en las redes sociales, tanto en Colombia como en el mundo, le preguntamos a nuestra editora digital, Claudia Leonor Vesga. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda el tema de conversación hoy en las redes sociales tiene que ver con la revocatoria del mandato al alcalde Gustavo Petro, promovida por este personaje que van a ver ustedes en pantalla, Miguel Gómez, representante a la Cámara por el partido de la U, y quien en sus trinos ha invitado a sus seguidores a descargar el formato oficial de la recolección de firmas para la revocatoria. A Miguel Gómez le han salido también sus detractores. Ellos son los seguidores del alcalde Gustavo Petro. Una de ellas es Ángela Robledo, quien ha invitado desde su cuenta a usar el siguiente hashtag, no a revocatoria Petro. El alcalde también ha estado muy activo en su cuenta oficial, por eso escogimos el siguiente trino. Es mucho más transparente el camino de las urnas para definir la política que el de acciones en escritorios oscuros para frenar un mandato. Y finalmente la tendencia global es Megan Fox, quien se convirtió en la primera celebridad que Twitter mata en el 2013. Así como lo oyen, la mató Twitter por un trino desafortunado que resultó falso. Eso es todo desde la redacción digital. Los invitamos a seguir conectados con la mejor información en noticiascaracol.com. Bien, 2:07 de la tarde, es momento de ver lo último en vivo desde los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos en Valledupar. Martín Mendoza, ¿qué es lo último sobre la sonada por el crimen de una niña de 10 años en Codazzi, Cesar? Lo último es un consejo de seguridad que adelantan las autoridades en el municipio de Codazzi para analizar la alteración de orden público que se registró anoche cuando la gente intentó hacer justicia por sus manos, cuando intentaban linchar a un hombre que presuntamente violó y asesinó a una menor de 10 años, identificada como Milagros del Carmen Romero, quien se encontraba de vacaciones en esta población del norte de Cesar. Y tras un día de búsqueda, porque se encontraba desaparecida, lamentablemente sus familiares la encontraron muerta en una letrina. Allí, al parecer, fue metida por el homicida, que se encuentra a buen recaudo por parte de las autoridades. En horas de la tarde se espera que el hombre de 28 años sea judicializado, presentado ante un juez de control de garantías acá en la ciudad de Valledupar. Gracias, Martínez. Martín Mendoza reportando desde Valledupar, y regresamos a Medellín, donde avanzan las honras fúnebres de Lisette Britele, la niña de 11 años que murió por una bala perdida. Beatriz Rojas está allá. Beatriz, ¿qué es lo último? Lo último que estamos viviendo aquí cerca a la iglesia, ubicada en el barrio Manrique, es la despedida de Lisette Britele, con palomas, con bombas blancas, con pancartas que dicen no más muertes de niños por balas perdidas. Están despidiendo a esta menor de 11 años que perdió la vida por una bala perdida el pasado 31 de diciembre. Nos encontramos acá, mucha afluencia de gente, los vecinos, los familiares vinieron hasta esta iglesia a acompañar a los familiares de Lisette para darle el último adiós. Ahora se dirigen hacia el cementerio San Pedro, en donde se realizará la cremación del cuerpo de esta menor. Ya se está empezando a desplazar la gente desde aquí hacia el cementerio en otra parte de la ciudad. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.
Beatriz, gracias. Y hasta ahora regresamos al barrio Perdomo, en el sur de Bogotá, donde familiares y amigos le rindieron un homenaje póstumo a la niña Alison Lisset Britel. Julián Amado, ¿qué es lo último? Hola José Fernando, pues mire, hace aproximadamente una hora culminó este solemne homenaje en el que se pidió justicia, pero también por primera vez se habló de perdón para con la persona que le causó la muerte a Alison. Ahora yo me trasladé aquí al Salón 502. En este lugar, Alison cursó su último año de quinto de primaria. Sus profesores nos contaban que la menor estaba bastante ilusionada por lo que sería el inicio de su etapa del bachillerato y se ha planteado la posibilidad, hemos conocido, de que el puesto de Alison quede libre en homenaje a su ausencia. Información desde el sur de Bogotá con Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Julián, muchas gracias. Y las noticias siguen malas en Sabana Larga, en el Atlántico, donde se presentan disturbios tras la muerte de un menor de 8 años que fue encontrado en un pozo. Margarita Ariza tiene la última información. Margarita. Vanessa, la revuelta se registra porque la comunidad dice que el menor no murió ahogado, sino que fue asesinado, y responsabilizan de este hecho al exnovio de la hermana del pequeño. Por eso, tal como lo muestran estas imágenes cortesía del periódico El Heraldo, fue esta casa, la casa donde vivía este presunto homicida, fue destruida, fue quemada, sus pertenencias también fueron saqueadas. Tuvo que intervenir la fuerza pública y detener al presunto homicida, quien a esta hora se encuentra en la estación de policía, donde aún ahí se permanece esta protesta que realizan los habitantes en el municipio de Sabana Larga. Margarita Ariza desde Barranquilla, y ahora vamos a Cartagena, donde la construcción de un túnel ha causado críticas por la demora y diseño de la obra. Ronald Avellaneda, ¿qué es lo último? Lo último es la información que nos envían los encargados de esta obra. Aseguran que el avance supera el 45% y que evidentemente lo que ustedes ven en el fondo, esta carretera se habilitó alterna a la vía que se utilizaba normalmente cuando se entraba o cuando uno llegaba en su vehículo desde la ciudad de Barranquilla a Cartagena, que pueden utilizar los conductores esta vía para, digamos, facilitar la movilidad en la entrada al barrio Crespo. Esperemos entonces un nuevo informe y que se le permita conocer a los colombianos y a los cartageneros el verdadero avance de esta obra tan anhelada para facilitar el ingreso a la capital de Bolívar. Resultados urna virtual. ¿Cuál será su prioridad económica este año? Ahorrar, 36.65%. Invertir, 26.09%. Pagar deudas, 37.26%. Total votos, 5.766. ¿Qué opina de la revocatoria al mandato al alcalde Gustavo Petro, que ya fue radicada en la registraduría? Cuéntenos en @noticiascaracol. Bueno, y en estos días de vacaciones, si hay algo que le puede dañar a uno el paseo, son definitivamente los insectos. Y es que definitivamente las picaduras son complicadas, y para eso está nuestra doctora Fernanda para hablarnos de las recomendaciones. Tal cual, buenas tardes. Mientras que unos hacen una pequeña irritación, hay otros que se infectan, hacen alergias severas. Por eso hay que estar preparados y ante las picaduras no cometer errores. Yo sé que lo que les voy a decir parece imposible, pero hay que evitar el rascado. Eso va a evitar que le siga picando porque es como un círculo vicioso. También previene que se infecte, que le queden manchas o cicatrices. Créanme y tomen nota de más recomendaciones. Los insectos son los responsables de arruinar las vacaciones de más de uno. En una ocasión, estando en Carmen de Apicalá, sí me dejaron toda brotada. Me picaron mucho. Es terrible porque por lo general, por más de que uno eche repelente, aplique bloqueador, lo que sea, es súper difícil poderlos controlar. Son unas ronchas grandes, rojas. La reacción común es rascarse, pero lo cierto es que esto le puede traer complicaciones, así como los remedios caseros. Algunas hierbas las utilizan y son sensibilizantes a la luz. Entonces las personas se las colocan y después presentan una quemadura y una mancha secundaria. Cuando se complican estas costras, muchas veces se pueden sobreinfectar y las lesiones ya se tornan con mucho dolor, mucho calor, se inflaman mucho y empiezan a botar pus. En esa ocasión ya requieren el uso de algunos medicamentos especiales como antibióticos, por eso está a merced del médico que los evalúe. Así que para evitar la picazón, el dermatólogo Milton González aconseja otras medidas. El uso de sustancias que tienen mentol, ¿sí?, o las que tienen calamina son útiles en esas lesiones que son leves. Le recomendamos que se froten con las yemas, ¿sí?, y no con la uña, y así evitan el daño. O pueden utilizar paños muy suaves, generalmente de algodón, para que disminuya un poco la sensación. El uso de compresas frías, geles fríos,
sobre las lesiones, también puede disminuir o enmascarar un poco la sensación de prurito. Me apliqué un líquido que le ayudaba a que ya no produjera más rasquiña. Por lo general casi trato de seguir lo que dice el médico. Además hay que estar atento a ciertos síntomas, pues detrás de la picadura pueden venir enfermedades propias del sitio donde haya estado. Hay zonas endémicas para fiebre amarilla, para dengue, para paludismo y otras zonas donde se presenta otra enfermedad un poco más crónica que es la leishmaniasis. Es importante evitar las picaduras en estos lugares y con síntomas tan importantes como la fiebre prolongada o el dolor de cabeza muy intenso, es importante consultar de una manera rápida. Tenga aún más precaución con picaduras de insectos como abejas. También si tiene historia de alergias respiratorias como asma o rinitis, tiene piel sensible o con dermatitis. Si usted es alérgico, le recomiendo que lleve sus medicamentos de tratamiento en el botiquín, también el carnet de la EPS. Hay que anticiparse a los peligros y saber reaccionar en caso de emergencia. Feliz tarde. Feliz tarde y gracias, doctora, por esas recomendaciones. Esto es una linda noticia. El Ojo de la Noche encontró en Barranquilla a un grupo de bailarines que mientras la ciudad duerme, se reúnen una vez a la semana en un show artístico que busca alejar a los jóvenes de los malos hábitos. Hacia las 9 de la noche, Daniel Martínez y este grupo de jóvenes entre raperos, bailarines y grafiteros llegan hasta la Plaza de la Paz en Barranquilla con el fin de promover la cultura con un show artístico de breakdance y hacer lo que realmente les apasiona, que es esto. En el día estamos trabajando, estamos en nuestras oficinas, algunos estudiando y bueno, este es el tiempo donde nos desestresamos y nos desconectamos de todo y nos dedicamos a lo que nos apasiona realmente, que es el breakdance. Mientras la ciudad duerme, este grupo llamado Seres Vivientes busca con esta práctica inculcar en los jóvenes disciplina y respeto hacia este arte. Para mí ha sido una bonita experiencia, ya llevo 6 años en el grupo y me ha enseñado lo que es disciplina, respeto, responsabilidad y mucho desempeño. Son las 11 de la noche y estos jóvenes continúan con su práctica de breakdance aquí en la Plaza de la Paz, donde cada miércoles se reúnen para practicar este baile. Una vez a la semana venimos acá y practicamos. Tenemos 24 escuelas en Barranquilla de breakdance donde le enseñamos a los jóvenes a administrar su tiempo libre de manera adecuada. Y es los miércoles el encuentro de todas las escuelas. Cada miércoles hacia la medianoche finaliza esta práctica en la que participan jóvenes desde los 15 hasta los 25 años. Seres Vivientes busca promover la práctica de este baile no solo aquí, sino en plazas, colegios y en los barrios del suroccidente de Barranquilla, donde se registran los índices más altos de delincuencia, e invertir el tiempo en prácticas de baile como estas. Hoy entraron en operación 2 nuevas rutas del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá. Son de las más largas y recorrerán la ciudad desde el occidente hasta el nororiente. Las 2 rutas beneficiarán a más de 8.000 usuarios diariamente y podrían transportar a unos 900 pasajeros en horas pico, según lo anunció Sandra Ángel, subgerente de Transmilenio. Van a operar desde las 4 de la mañana hasta las 12:30 de la noche en el día hábil hasta el día sábado y el día domingo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. El primer recorrido saldrá del barrio Casandra y terminará en El Nogal. El segundo operará desde el sector de El Carmen en Fontibón hasta el 7 de agosto. Nosotros que vivimos acá, exactamente en el lado de la Esperanza, donde es muy difícil coger las rutas en la mañana, pues esto va a mejorar todo el servicio. Son más de 136 paraderos, donde se estima que un bus llegará cada 12 minutos. Este punto, tu llave, lo acabaron de colocar, porque hemos venido denunciando eso. Lo acabaron de colocar, listo. Coloquen acá, coloquen en todas las UPZs. Transmilenio confirmó que para este 2013 entrarán en funcionamiento las 500 rutas que complementarían el sistema integrado de transporte público en la capital. Bien, y llegó el momento de mostrarles las fotos y los videos que nos envían nuestros ojos ciudadanos por todo el país con sus denuncias y las cosas que ven como esta. Es época de sol, de ferias y fiestas. Son muchos los colombianos que desean viajar y conocer diferentes destinos del país. Pero hay problema, como lo denuncia nuestro ojo ciudadano Maya en Twitter, porque algunos para lograr esa diversión arriesgan su vida, como este grupo de jóvenes captados en la vía Chinú-Sincelejo. Un paseo así podría salir muy caro y cero divertido. Pero si estas imprudencias ocurren en las carreteras de Sucre, en las del Cesar también pasan cosas similares. Miren esto, Carlos D8 nos envió esta foto vía Twitter.
es captada con su cámara y estos sujetos llevan en su moto una teja de zinc, pero de una forma muy peligrosa para quienes pasen por cualquiera de sus dos lados, eso sin contar con el equilibrio que tienen que tener para no caerse. ¿Y qué tal lo sabroso que está el tráfico en Bogotá por estos días? Pero el milagro de las calles vacías en la capital no está siendo bien aprovechado por algunos conductores, como el de este automóvil que por el exceso de velocidad terminó volteado en plena zona rosa de la capital. Jorge Guevara nos envió la fotografía. El llamado, por supuesto, es a respetar los límites de velocidad y a manejar con mucho cuidado. Y usted recuerde que también puede enviarnos sus fotos y sus videos a nuestras cuentas en Twitter, @noticiascaracol, usando la etiqueta numeral Ojo Ciudadano, y también al correo electrónico noticias@caracoltv.com.co. José. Muchos personajes de la vida pública dedican parte de su tiempo, recursos o esfuerzo en ayudar a los demás, aunque esta suele ser una faceta menos conocida. Es el caso de Julián Orrego, un joven que en el último mundial nos provocó muchas sonrisas. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En la cima de uno de los cerros de Ciudad Bolívar se asienta El Paraíso. Ese es el nombre del barrio donde funciona desde hace 5 años una escuela para niños que no han tenido un proceso educativo. En medio del equipo humano que pone lo mejor de sí para hacerlo posible, hay un rostro conocido. Ya llevamos 2 años trabajando bastante fuerte, dando clases, dando talleres. Los niños esperan su visita 2 veces al mes para recibir clases de urbanidad y talleres de actuación. Los grandes cambios empiezan por pequeñas cosas y eso es lo que estamos empezando a trabajar con Sueños de Colores. A mí me gustaría ser actor para darle un mensaje positivo a las demás personas y también salir adelante, ayudar a mi familia a ser un profesional. Los niños del barrio Paraíso de Ciudad Bolívar en Bogotá han encontrado en la Escuela del Futuro de la Fundación Sueños de Colores una mejor calidad de vida y un futuro que se vislumbra a su corta edad. Otros corazones también se unen para ponerle color a la vida de estos niños. Yo tengo hasta niños que han sido amenazados en colegios públicos y nosotros los hemos traído acá porque no iban a volver a estudiar. La mayor satisfacción, saber que muchos de los niños que pasan por aquí continúan sus estudios y encuentran nuevos rumbos. No en vano se llama la Escuela del Futuro. 2:37, terminamos. Gracias a nuestros televidentes. Los invitamos a ver El Precio es Correcto. Noticias Caracol, primero en noticias. Buenas tardes. Feliz tarde.